Queridos amigos, bienvenidos a Comunidad en Estudio. Estamos felices de poder nuevamente estar haciendo esto con ustedes, estar en este diálogo, poder revisar, estudiar, reflexionar, compartir lo que es la guía de estudio de la Biblia, la escuela sabática más conocida por el mundo adventista. Y bueno, hoy estamos ya terminando en realidad este trimestre, en uno de los últimos ya episodios que vamos a hacer en esta temporada, que es la temporada 3 de Comunidad en Estudio. Y felices de cómo ha sido este proceso. Hoy no pudo estar el pastor Cristian con nosotros, le mandamos un abrazo también a donde está. Y bueno, saludar aquí a Jafet. ¿Cómo estás tú? Estamos felices. Mira, aquí la gente no sabe, pero detrás de esto ya llevamos como 2 podcasts grabados porque empezamos a hablar, empezamos a estudiar y al final, hoy siempre decimos esto, lo debimos haber grabado, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, comenzamos ya a grabar. ¿Cómo estás tú, Pastor Jafet? Sí, es una alegría compartir en este espacio contigo, Dani, y las conversaciones que tenemos acá en privado. A veces, casi siempre son mucho más impresionantes, diría yo, que lo que compartimos. Y es lindo poder compartir contigo, dialogar sobre ideas y tópicos y también compartir esas ideas y esos pensamientos con ustedes. Me parece algo muy bonito y estoy intrigado con esta lección, con este tópico que vamos a estar hablando, ya que para muchos esto puede parecer un poco complicado y difícil de entender. El Apocalipsis ha sido un libro que muchas personas le huyen por todos los símbolos y también por la manera en que muchas veces se ha presentado, y algunos simplemente dicen, ¿sabe qué? Esto no es para mí, voy a pasar este podcast y nos vemos en el próximo episodio, pero quédate con nosotros. Queremos ver este capítulo de Apocalipsis, capítulo 13, desde una óptica diferente y tratar de sacar lecciones prácticas para nuestra vida y ver cómo podemos nosotros prepararnos para encontrarnos con Jesús. Creo que el anhelo de todo cristiano es realmente ver a su Señor. Así es. Hay un versículo, Jafet, que me gustaría empezar leyéndolo, es Juan 17:17, que es el versículo central de este estudio, que dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Creo que, como tú dijiste, hay algunos que yo era uno de esos, y todavía a veces el leer Apocalipsis me genera una serie de reacciones que en realidad no digo que estén bien, pero una de las cosas que yo escuchaba desde muy pequeño es esto de especular, ¿no? Se paraba algún pastor adelante y leía Apocalipsis y trataba de conectar que la rana con esto y que el cuerno y que allá y trataba de hacer unas conexiones un poco extrañas, y siempre yo miraba como al principio con miedo, ¿no? De que qué va a pasar, y no sé, de repente supe lo de la ley dominical y ya lo supe desde muy niño y como que me daba un poco de miedo, ¿no? Entonces, una de las cosas que me causaba el Apocalipsis era un cierto rechazo a esas especulaciones que no tienen mucho sentido, y lo otro es ese miedo, ¿no? ¿Cómo tú ves? Y tú hablaste de algo, quédate porque el Apocalipsis es necesario estudiarlo, ¿no? ¿Qué genera para ti el Apocalipsis hoy, Jafet? Mira, mi mente cambió desde que empecé a ver el Apocalipsis como el libro de esperanza que nos habla de Jesús. No el Cristo que murió en la cruz, sino el Cristo Rey que viene a traer justicia a este mundo y también viene a buscar a su pueblo. Nos presenta algo de Cristo profundo, hermoso, que necesitamos conocer. Si vamos desde el principio, Apocalipsis capítulo 1 dice revelación de Jesucristo. El propósito de este libro es presentarnos algo acerca de Jesús. Y luego vemos que este libro está dedicado a unas iglesias. Y podemos entender de manera más profunda que el propósito de este libro no es para 2 o 3 eruditos que se sientan a interpretar el libro, sino que es para la iglesia de Cristo. Entonces, este libro tiene un propósito práctico y un propósito de revelación para su iglesia hoy. Por eso es importante que el pueblo de Dios entre a estudiar este libro desde la óptica de Jesús, entendiendo que es un mensaje para ti, un mensaje para mí, entendiendo que es un mensaje de esperanza, que al final nos presenta la victoria de Cristo. Así es. Cuando vemos el principio y el final del libro de Apocalipsis, entendemos que Cristo reina,
que Cristo tiene el control de la historia y que Cristo al final terminará venciendo. Y eso nos ayuda a entender que en medio del Apocalipsis, donde están las bestias, los problemas y las dificultades, lo que pasa a la iglesia, también Cristo está presente. Y está presente ayudándonos a recordar que debemos mirar que Él está en control, que al final todo estará bien. Y tal vez tú estás como el libro de Apocalipsis a mitad del enredo. Confundido, preocupado, ansioso, no sabes qué vas a hacer. Y Dios te dice, yo estoy contigo, no estás solo. Es un libro de esperanza para los que reciben persecución, para los que reciben ataques. Y Dios le dice a esa gente, yo estoy contigo, no estás solo. Recuerda que al final yo tengo la victoria, yo venzo. Amén. Amén. Sabes que, complementando lo que tú estás diciendo, Apocalipsis es uno de los pocos libros que tiene una bendición. Al principio, ¿no? Dice, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esta profecía. Y me gusta esa bendición porque dice, no es un libro de amenaza, ¿no? Dice bienaventurado. Si tú lees, leer es estudiar, ¿no? Si tú oyes, no solamente oír con tus oídos, sino tratar de entender lo que escuchas y también guardar, ¿no? Llevar al cumplimiento, guardar. Cuando tú dices, por ejemplo, yo guardo los mandamientos, no se refiere a que vas a guardarlo en la gaveta, cajón, sino que se refiere a eso, a llevarlos a tu vida, ¿no? Guardar, a cumplir el Apocalipsis. Entonces, creo yo que esas bendiciones pueden estar. Y hoy vamos a estudiar un poquito, ¿no? La idea es también invitarte a que tú puedas estudiar en tu casa también, pero algunos aspectos los vamos a tocar hoy. Así que me gustaría comenzar, mira, voy a comenzar de una. ¿Has escuchado sobre el 666 o no? Claro, claro, y hay mucha especulación relacionada al sello de la bestia, o la marca, no sería el sello, sino la marca, es como una herida que se causa y te deja una marca. El sello es más como una imprint. Exacto. Que tiene un distintivo único. Y hay muchas especulaciones, que si es un chip, que si es un... Elon Musk, así con su Neuralink, no sé si has escuchado. Mil cosas se dicen de esto. Sí. Pero la Biblia nos presenta algo un poquito más diferente relacionado a esta marca, y es lo que vamos a estudiar. Y creo que deberíamos comenzar mirando de la perspectiva de esta bestia que aparece en el libro de Apocalipsis. Sí. De hecho, podríamos ir de lleno a Apocalipsis 13, ¿no? Que es en realidad donde está, cuando tú quizás has visto algún meme, alguna publicación, o se ha hablado ahí en tu grupo religioso de este número, 666, ¿no? Y como que huyes de este número, ¿no? O sea, nadie tú ves jugando fútbol con un 666 atrás en su camisa, ¿no? Pero este versículo precisamente que tiene el número de la bestia está en su contexto en Apocalipsis 13, ¿no? Son varios versículos ahí, pero el otro día estábamos hablando de un resumen que podríamos hacer, identificar las bestias que hay aquí, cómo poder hacerlo para poder entender en qué contexto se está diciendo eso y cómo podemos interpretarlo para hoy. No sé si Jafet nos puede ayudar en eso. Claro, Juan está viendo una bestia que sale del mar. Y sabemos que esa bestia que sale del mar en el contexto profético, lo vemos en Apocalipsis 17:5, representa pueblos, muchedumbres. Esta bestia sale de pueblos, de muchedumbres, de un contexto muy poblado. Es lo primero que necesitamos identificar. Recuerda que queremos ver qué significa esta bestia que sale del mar. También vemos que esta bestia que sale del mar tiene un nombre blasfemo y habla blasfemia. El concepto de blasfemia en la Biblia representa tomar el lugar de Dios, representa hablar como si tuviéramos en parte de Dios, pero realmente... A Jesús se le acusaba de eso, ¿no? De blasfemo, ¿no? Claro, Jesús. Porque Jesús decía ser Dios. Claro. Y por eso toma el lugar de blasfemo. Esta bestia dice ser Dios, toma el lugar de Dios perdonando pecados y otorgando a las personas indultos de perdón que solamente Dios puede hacer. Nadie más puede perdonar los pecados, solamente Dios. Vemos también esta bestia recibe autoridad, poder del dragón. Necesitamos entender que el dragón en el libro de Apocalipsis está representado por un imperio, el imperio romano, y este imperio romano que comienza como un poder político y luego transiciona a ser un poder religioso, lo vemos aquí. El dragón como el poder político que transiciona a la bestia como el poder religioso que ahora recibe autoridad de este dragón.
recibe autoridad y poder. Luego vemos otros elementos que son muy interesantes. Un ejemplo, esta bestia tiene un poder y un dominio mundial. Dice que toda la tierra se inclina en pos de la bestia. Y aquí estamos viendo otra característica interesante. También vemos que esta bestia cambia los tiempos y la ley. Estamos hablando de una bestia que toma el lugar de Dios, una bestia que cambia los tiempos y la ley, y vemos hay un poder político religioso que hace esto en el tiempo del año 500 después de Cristo en adelante, que comienzan a levantarse el papado como una autoridad política religiosa. También vemos que esta bestia requiere adoración, requiere que se le incline, que se le dé gloria, y reina por un periodo de 1260 años. Y según el contexto de Apocalipsis capítulo 13, sabemos que inicia en el 538, ya con un poder más global, no solamente religioso, sino también político, y termina en el 1798, ya con la conquista de el Papa, emperador, ¿no? Berthier, que llega y toma el papado y lo lleva preso. Entonces, en ese contexto ya podemos ver varios elementos para identificar quién es esta bestia. Esta bestia es un sistema político, no son personas, simplemente porque pudiéramos decir, ¿sabes qué? Los católicos. Claro. O alguno aquí quizá está viendo esto que sigue la religión católica y dice, oye, me estás llamando bestia a mí, ¿no? Llamando bestia. Entonces es un sistema. Es un sistema que toma el lugar de Dios. Y que actúa y tiene ciertas características, ¿no? Que están presentes. Se mueve según ciertos parámetros, ¿no? Un sistema de opresión. Un sistema que no sigue el amor, sino que sigue el aplastar a los demás para seguir sus beneficios personales. Y luego está la otra bestia que sale de la tierra. La tierra se representa que hay menos población, menos personas, y esta bestia es interesante porque tiene dos cuernos como si fuera un carnero. Y sabemos, versículo 11, ¿no? Y sabemos que estos cuernos representan dos cosas diferentes, tanto el poder político como el poder religioso. Y vemos cómo en la historia hay una nación que se desarrolla en un lugar muy poco poblado, en las Américas, cuando vemos que los primeros peregrinos llegan a lo que hoy llamamos Estados Unidos, se establecen las 13 colonias, y de ahí se levanta lo que hoy conocemos la gran nación de los Estados Unidos. Y en esta historia de lo que presenta el libro de Apocalipsis vemos una unión política religiosa que al final va a estar afectando grandemente las decisiones de todos aquellos que pretendemos seguir a Jesús. Pero ¿cómo esto afecta a nuestra vida hoy? ¿Cómo entender estos dos poderes nos lleva a mirar la vida cristiana desde una óptica centrada en Cristo? Interesante cómo puede sonar este capítulo un poco más técnico, ¿no? Porque estamos estudiando profecía, ¿no? Tú puedes leer incluso ahí mismo en Apocalipsis 13 los elementos y todo. Creo que hay varias cosas que podemos nosotros aplicar para hoy, ¿no? Una de ellas, mira, hay algo que me llamó la atención al final, porque dice que para aquellos que eran el pueblo de Dios se les impedía comprar y vender. O sea, hay un aspecto económico que genera una consecuencia en este grupo de personas que se les hace la guerra, porque dice esa bestia que se les hizo fue a hacerle la guerra a los santos del Altísimo, y tuvo implicancias interesantes que antes de salir el número de la bestia y todo, tiene implicancias económicas de por medio, ¿no? Y en la tradición también adventista esto se ve como una unión fuerte entre Estados Unidos, como tú dijiste, el poder católico también, y cómo esta unión entre potencia económica y potencia religiosa y autoridad, estructura fuerte, ¿no? Humana, al final hace guerra contra el pueblo de Dios. Yo estaba pensando, y pensando un poquito en nuestra vida hoy, ¿no?
Muchas veces, como tradición adventista, se ha dicho que en algún momento se nos va a perseguir, ¿no? O vamos a estar restringidos en nuestras libertades, ¿no? Primero quiero decirte, eso yo honestamente para mí lo veo como un poco imposible que suceda. Pero estuvimos hablando recién, y por eso hago esta pregunta a modo de que podamos debatir un poquito. Nos acordamos incluso de la pandemia, ¿no? Porque a pesar de que cuando uno ve estas profecías y ve, oye, pero qué difícil que, no sé, me persigan por guardar un día, nos encontramos con que en la historia han pasado ciertas cosas que parecían increíbles o nunca que iban a suceder y han pasado. No sé si, ¿qué piensas tú de esto, Jafet? ¿Cómo mirar con ojos de imposible este escenario mundial? ¿Qué piensas tú? Mira, la persecución no vendrá por el hecho de guardar un día, sino porque nuestra fidelidad está en obediencia a Dios antes que en obediencia al mundo. El conflicto final se presenta de manera clara en donde yo pongo mi fidelidad. ¿A quién le soy fiel? ¿Le soy fiel al gobierno que me está imponiendo hacer estas cosas que yo sé que van en contra de los principios bíblicos? ¿O le soy fiel a Dios y a su palabra? Y ahí es donde viene la tensión que muchos cristianos pueden experimentar aún hoy en día a menor escala. ¿Le soy fiel al Estado que me dice que tengo que hacer estas cosas que yo sé que van en contra de los principios bíblicos? ¿O le soy fiel a Dios que me dice cuál debe ser mi proceder como hijo de Dios y como cristiano? Entonces, el final puede parecer imposible, puede parecer muy difícil creerlo, hasta que nos damos cuenta que los gobiernos harán cualquier cosa con el fin de preservar, claro, lo que te estoy diciendo, de preservar su bienestar económico, su bienestar de seguridad, y todo aquello que aparentemente está destruyendo esta seguridad económica y esta paz debe ser eliminado y debe ser sacado del camino. Entonces, cuando tú te das cuenta, en la iglesia primitiva estamos hablando de esto. Sí. El pueblo de Dios que seguía los principios bíblicos estaba siendo perseguido porque parecían una amenaza para el bienestar de la sociedad. Porque esta gente son muy radicales, esta gente son muy diferentes, esta gente no encajan con el sistema. Y como no encajan con el sistema, necesitamos que oprimirlas, sacarlas del camino, porque están impidiendo que se alcance la paz del mundo. Recuerdan, muchas de estas cosas vienen con motivaciones aparentemente justificadas. Claro. Necesitamos eliminar este grupo pequeño por un bien mayor. Nunca la gente hace un mal que se levanta y dice voy ahora a matar y destruir por destruir simplemente. Siempre hay motivaciones que... El mismo Pablo, ¿no? Aparentemente buenas. Sí, claro. Mantener la paz romana, ¿no? Pero son motivaciones meramente humanas que al final llevan a contradecir lo que Dios quiere hacer en esta tierra. Pero al mismo tiempo, Dios nos está advirtiendo y nos está diciendo, chicos, ustedes están en este mundo, pero no pertenecen a este mundo. Y yo creo que la persecución puede producir dos cosas. Primero, que aquellos que estén medio tibios se alejen porque dicen, esto no es para mí, yo no quiero que mi comodidad financiera, no quiero que mi estabilidad sea amenazada, yo prefiero irme con el sistema. Y aquellos que están firmes en la palabra de Dios se aferren aún más a los principios bíblicos. Separar, ¿no? Trigo y cizaña. Entonces, la persecución en el tiempo del fin y este zarandeo va a producir un cambio en lo que hoy conocemos como la iglesia, donde solamente los fieles que están dispuestos a entregar todo, aún sus bienes, por amor a Cristo, y aún su propia vida por amor a Cristo, no tendrán miedo de pararse por la verdad. Correcto. Pero aquellos que han estado tan cómodos, tan tranquilos con su propio bienestar,
que nunca han arriesgado nada por el Evangelio, que no han sembrado sus raíces firmes en la palabra de Dios, cuando venga la tormenta, Correcto. se irán fácilmente. Y hoy nosotros debemos hacernos esa pregunta. ¿Dónde estoy poniendo mi mirada? ¿La estoy poniendo en mi comodidad, en mi bienestar, en cuánto puedo acumular, o la estoy poniendo en el reino de los cielos? Si mi mirada está en los gobiernos de esta tierra y en ver quién va a ganar ahora y haciendo política porque yo siento que el próximo es el que va a resolver todos los problemas, yo estoy perdiendo el blanco. No entiendo que el verdadero reino que yo debo estar promoviendo es el reino de Dios y no el reino de los hombres, porque al final el reino de los hombres terminará llevándonos a la imposición de la marca de la bestia y a la adoración de la bestia o de un falso sistema religioso que no está conectado con Jesús. Entonces ahí yo debo decidir qué voy a hacer. Y las decisiones no se toman cuando venga la persecución, se toma ahora. Sí. La persecución solo, dicen por ahí, la crisis solamente revela nuestro carácter, no lo desarrolla. Mi carácter se desarrolla ahora, buscando a Dios en la intimidad, leyendo su palabra. La crisis solo va a revelar qué tipo de cristianos somos y dónde está nuestra fe. Sabes, tú fuiste hacia atrás, nuestros orígenes. Yo creo que estudiar siempre los orígenes es algo súper positivo. Y no hablo de origen ni siquiera porque yo veo el surgimiento de la iglesia adventista como algo más reciente, ¿no? Yo hablo del origen del movimiento cristiano, ¿no? Allí, más de 2000 años atrás. Hay una tremenda persecución, ¿no? Y hablábamos recién, y yo quiero también abrirlo para también ustedes que piensen un poco. Hoy en día, incluso, no sé, cuando por ejemplo a nosotros que nos gusta quizás un estilo de música más moderno o cosas que tienen que ver con la forma, la gente mira y dice, mira, hay un movimiento de cristianos light, ¿no? Y como que a veces, si tú haces ciertas cosas o te vistes de cierta manera, como que te encajan allí, ¿no? Y por otro lado están los que protegen las tradiciones y la historia y las formas, ¿no? Pero yo creo que reflexionando un poquito, tenemos que incluso, yo siento, y imagínense que con esta visión, porque aquí les di un ejemplo de las formas, ¿no? Pero yo creo que muchas veces erramos dónde estamos siendo radicales nosotros, ¿no? No sé si se me entiende lo que quiero decir. Yo creo que más aún tenemos que promover y ser radicales en un cristianismo con un compromiso de corazón y radical, en la esencia del cristianismo, ¿no? Y eso es lo que... Sí. ¿Cuál es la esencia? Claro, porque tú podrías decir, entonces tengo que cambiar lo externo. Y yo hablaba el sábado pasado, cuando nosotros empezamos a cambiar simplemente conductas, nunca, ni siquiera expertos en la filosofía de los cambios de hábitos, cambiando tú cosas externas, nunca vas a conseguir un cambio real, ¿no? Yo creo que tiene que ver con la identidad. O sea, cuando tú eres radical en quién tú eres y quién es Jesús y quién Jesús dijo que eres, entonces realmente vas a poder vivir una vida centrada en el Evangelio como lo vivieron las primeras personas. Porque el otro día estábamos hablando, recién estuvimos hablando, cómo yo puedo ver ese grupo de personas de la iglesia primitiva, en qué se parecen y en qué se diferencian al cristiano de hoy, ¿no? Entonces, si yo hoy pienso que va a venir una persecución y yo digo, no, entonces nos van a perseguir. ¿Y por qué te van a perseguir si cuando nos miramos muchas veces a nosotros somos tal cual el mundo es, ¿no? Operamos con la misma lógica, con los mismos principios, nos movemos en base y damos nuestra vida en base al imperio de lo económico, de los recursos y de acumular, ¿me entiendes? Eso es bueno, porque... ¿El sistema del mundo cuál es? Un sistema materialista. Correcto. Número 1. Un sistema individualista. Número 2. Y es un sistema centrado en los deseos. Número 3. Y en el hombre, ¿no? Entonces, es materialista, individualista y humanista. Entonces, nuestra religión puede estar
muy impregnada de estos sistemas materialistas, donde yo centro mi cristianismo en las cosas materiales, en tener, en adquirir, en recibir, porque mientras más tengo, más bendecido soy. Individualista, donde yo digo que mi religión es mía, aparte de la tuya, y mi salvación es personal. Y entramos en esa idea que hoy se está introduciendo mucho en el cristianismo, donde tenemos que vivir una religión personal, pero no entendemos que cuando leemos la Biblia, aunque nos habla de la salvación individual, también nos habla de la comunidad. La comunitaria, claro. Dios, cuando Pablo escribe, no le escribe solamente a un individuo, le escribe a una iglesia. A la iglesia de Romano, a la iglesia de Filipo, y aun cuando le escribe un ejemplo a Timoteo, el propósito de la carta de Timoteo es para que se lea en la iglesia. Correcto. Estamos viendo el concepto de comunidad. Entonces, todos estos sistemas materialistas, individualistas y humanistas están dañando la manera en cómo nosotros vemos y vivimos, ¿no? Y vivimos nuestra vida cristiana. Entonces, vivir de manera radical para Cristo es volver a la Biblia. ¿Qué significa volver a la Biblia? Enfocarnos en lo más importante. Enfocarnos en cómo vivir una experiencia de comunidad, donde nos amamos unos a otros, donde estamos dispuestos a ser generosos hasta que nos duela, porque mi generosidad hasta que me duela ataca mi materialismo. Correcto. Mi amor hacia ti hasta el final ataca mi individualismo. Uf. ¿Me entiendes? Y mi entrega de servicio ataca mi humanismo, que quiere centrarme a mí como lo más importante. Pero cuando yo me dedico a servir, entonces yo estoy ya eliminando esos sistemas humanos, esos sistemas que simplemente se centran en las cosas de este mundo y nos llevan a mirar más allá. Entonces, al final del tiempo, Dios estará buscando un pueblo que fije su mirada en Jesús. Que lo más importante sea Cristo y que esté dispuesto a ser radical por Él. Que esté dispuesto a levantarse por la verdad. Yo creo que a mí me cuesta muchas veces confrontar y levantarme por las cosas que yo siento que son correctas o que están verdaderas. Pero yo creo que Dios debe llevarnos y a mí me está llevando personalmente a entender que amar también significa levantarme por la verdad, sin temor a lo que pueda decir el mundo. Correcto. Porque queremos alcanzar tanto al mundo que a veces terminamos convirtiéndonos como el mundo y no transformamos al mundo, sino que el mundo nos transforma a nosotros. Correcto. Entonces Dios quiere llevarnos a levantarnos por la verdad y que lo que atraiga al mundo no sea nuestra similitud al mundo, sino lo que nos hace diferente del mundo. Y no me refiero simplemente a las cosas externas, la sino forma, a lo que yo decía, claro. A los sistemas. A lo que me mueve ¿Me entiendes? Sí. Mi sistema religioso es un sistema materialista que se enfoca en las cosas, en tener más linda la iglesia, en tener más lindo todo eso está bien, pero ¿es el centro o son la gente que hay que salvar? El centro es mi individualismo, el yo, el prediquen para mí, denme a mí, nútranme a mí, hagan cosas para mí, individual, o estoy sirviendo a los demás. Estoy centrándome en una religión humanista donde hago un sistema religioso con tradiciones basadas en mis gustos. O mi anhelo es glorificar a Dios. Entonces el Señor quiere destruir todos esos sistemas que han estado nublando mi mente para ver, mira cómo está el micrófono, para ver a Cristo. Se escuchaba igual, sí. Al final todo se trata de que mi experiencia religiosa sea una centrada en Jesús. Y a eso tal vez signifique volver a la esencia, volver a las cosas más sencillas y darle prioridad a las cosas que realmente importan. Porque yo creo que igual de nada sirve poder identificar las bestias, identificar lo que se está armando, el escenario, si en realidad lo que tiene que pasar
no comienza por mí y no estoy permitiendo que pase, porque se dice que en el fin de los tiempos va a haber una persecución hacia los fieles, hacia aquellos que no han doblado sus rodillas ante los sistemas de este mundo. Entonces mi pregunta ahora es la misma tuya, estoy en ellos, o sea, porque cuando tú hablas sobre estos aspectos, ¿no? Y cada uno reflexiona para sí mismo, ¿no? ¿Será que estoy viviendo de una manera tal que estoy generando ese resultado que generó la iglesia primitiva? Porque la iglesia primitiva tenía una influencia tan grande que el poder romano con toda su fuerza tuvo que tratar de destruirla porque era una amenaza para ellos, ¿no? El mismo Jesús era una amenaza tanto para el poder romano, para los judíos, para el poder religioso también, imagínense. O sea, parecido al escenario que va a pasar, o sea, el poder económico y el poder religioso destruyeron a Jesús, ¿no? Entonces, no lo destruyeron. O sea, destruyeron, se juntaron para destruir. Para destruir, final. Exacto. Sí, claro. Sí. Entonces, un escenario muy parecido al que estamos describiendo aquí, ¿no? Una institución religiosa, una institución, poder político y económico uniéndose para destruir a los fieles. Algo muy parecido a lo que sucedió con Jesús. Entonces, ¿estoy siendo como Jesús o no? ¿No? Mi carácter está siendo parecido a Él, porque al final Jesús mismo lo predijo, ¿no? Aquellos bienaventurados los que sufren persecución por causa de mi nombre, ¿no? Entonces, tengo que llegar a un punto tal en entregarme de manera tal a Cristo que al final atraiga a aquellos sinceros de corazón, pero también que produzca eso inevitable que Jesús ya predijo. Que esa persecución, eso de tratar de... Porque el enemigo está actuando, ¿no? Está actuando y está levantando... Está tratando de destruir este movimiento porque genera bendición, o sea, lo hablamos, él ya está destruido, pero sigue habiendo este conflicto, ¿no? Mi fidelidad radical a Dios siempre levantará persecución contra aquellos que no aceptan el mensaje de Jesús. Mi fidelidad radical a Dios. ¿Qué cosas todavía nos tienen amarrados a este mundo? Y no nos llevan a ser fieles radicalmente por amor a Cristo. Es lo que debemos pensar en esta hora. Las bestias de Apocalipsis capítulo 13 hacen una unión con el propósito de destruir al pueblo de Dios. Y es una destrucción basada en aquellos que no se postran ante la imagen de la bestia. Y solamente aquellos que tienen el sello de Cristo, el sello de Dios, el sello del Espíritu Santo, serán capaces de mantenerse fiel. Fíjate, es un sello interno que se refleja de manera externa. Es el sello del Espíritu Santo que me lleva a vivir en obediencia en todos sus mandamientos, que me lleva a vivir en fidelidad. Porque una obediencia externa simplemente... una obediencia de las formas, no produce nada en mí. Claro. Pero el Espíritu Santo es el que me renueva, el que me da el poder y la capacidad de ser radical, fiel, aún hasta la muerte. Y si alguno de nosotros nos tocara experimentar, dar nuestra vida por el Evangelio, entonces que podamos decir, como dijeron los mártires en el tiempo de Cristo, después de Cristo en la iglesia primitiva, que si he de morir por el Evangelio, por Cristo, que muera. Porque al final no hay nada mejor que entregar la vida por aquello que amas. Pero para yo poder hacer eso, tengo que primero estar dispuesto a vivir por aquello que amo, con todas mis fuerzas, con todas mis energías. Y yo creo que mi oración sería, Daniel, que el Señor pueda levantar nuestro corazón para que aprendamos a desear a Dios como nunca antes. Yo siento una apatía espiritual, una indiferencia por las cosas de Dios, aún dentro de la iglesia, un desenfoque de lo que realmente es importante. Y siento que esa apatía, ese desenfoque nos tiene dando vueltas en áreas que no son importantes y que no representan lo que deberíamos estar haciendo. Sí. Estamos tan ensimismados en nuestro
deseos individualistas, en nuestro humanismo de lo que quiero yo recibir, que nos olvidamos de vivir un cristianismo que no es para adentro, sino para afuera, que entrega, que da todo sin reservas, para que la gente que no ha conocido a Cristo pueda decir, yo necesito conocerlo. Correcto. Al final de los tiempos, la cuestión va a ser acerca de a quién estamos adorando, ¿no? Hay una pregunta que tenía el estudio también que me gustaría hacértela a ti. Dice, profundiza en el tema de la adoración. Dice, ¿qué nos dice nuestra vida cotidiana, nuestra rutina diaria sobre a quién o qué es lo que adoramos? Yo creo que en tu día a día tienes que hacerte también la pregunta, ¿no? ¿Será que estoy realmente adorando a Dios? Si no lo estás haciendo desde ya. Dijiste algo que me quedó dando vueltas aquí, que la crisis no es que va a... El carácter se desarrolla no en crisis. El crisis solamente revela el carácter que ya tú desarrollaste. Entonces, este es el tiempo en donde tienes que desarrollar tu carácter, decidir a quién vas a adorar, probar realmente el sabor del evangelio. Puede ser que en un futuro ya sea demasiado tarde. Este es el día que nosotros tenemos para poder acercarnos con todo el corazón y ser radicales por Cristo. Creo yo que ha sido un repaso interesante. Quizás nos quedamos ahí en eso, pero Jafet al principio les dio todo un repaso de lo que es Apocalipsis 13. Así que ahora les toca a ustedes también estudiar. Nosotros sacamos algunos principios de esto. Lean también las Escrituras porque sin lugar a dudas, como vimos al principio, Dios y el pedido de nosotros es santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Que Dios nos pueda santificar cada día yendo con sed a poder ver lo que Dios nos tiene preparado ahí en la palabra de Dios. Así que Dios les bendiga. Ha sido esto el estudio de hoy. Nos quedamos con ganas de seguir. Me quedaba en preguntarte, ¿y qué es el número 666? ¿Qué piensas tú? Pero lo dejamos para una próxima, ¿te parece? Sí, para que vean. Sí, está bueno, Sí, está bueno. Está bueno. Pero después lo tocaremos en otra ocasión. Lo hablamos antes del podcast, así que próxima semana vamos a responder. Nos mandan un mensajito si están interesados y le contestamos por mensaje también. Nos vemos, queridos. Chao, bendiciones. Que Dios te bendiga.